Listo. Bueno, muy buenas tardes, estimados. Gracias a todas aquellas personas que se han conectado. Qué pena la demora. Hemos tenido en la tarde de hoy un problema técnico, pero bueno, acá estamos, gracias a Dios. Es un honor para nosotros, para la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, estar con ustedes en la tarde de hoy, realizando o igual siguiendo con la parte de la semana de servicios de emergencias médicas que se está celebrando a nivel mundial. En la tarde de hoy tenemos el acompañamiento de una conferencista de alta calidad, de alto rango, uy, supremamente bueno, nos acompaña el día de hoy la doctora Diony Alexandra Cruz. Ella es politóloga con énfasis en gestión pública de la Universidad Javeriana, tiene un magíster en administración de empresas, tiene una especialización en pensamiento estratégico, positivo, bueno, hay muchas cosas que la doctora ha hecho. Doctora, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo ha estado? Pues muy bien, querido Miller, muy contenta, muy feliz, complacida. Ay, tenemos problemas de sonido, tenemos problemas de retorno. Otra vez falla técnica. Diony, Diony, no te escuchamos bien, mi doc, no te escuchamos bien. ¿Ahí me escuchas? Eso, ya Sí, mejoró. ya te escuchamos. Listo. Bueno, entonces les decía que muy complacida de acompañarlos en esta tarde, felicitarlos por este esfuerzo, por hacer este trabajo de formar organización social en torno a la defensa de nuestro derecho a la salud, a una dignidad, a un trabajo decente para nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud. Los felicito, me parece maravilloso y cuenten siempre con la Asociación Colombiana de Salud Pública y con esta servidora, por supuesto. Claro, mi doc, sí, me hacía falta y para allá iba, ella es la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, sí, es la presidenta. Por otro lado, pues bueno, nos sigue acompañando nuestro representante legal. Él es Luis Fernando Tique, él es abogado, es paramédico, tecnólogo en atención prehospitalaria de la Universidad del Valle, ya hace bastante tiempo. También tiene otras especialidades. Pero bueno, profe, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Gracias, ingeniero Miller. Buenas tardes. Doctora Dion, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno tenerla acá. Son bellos. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, mi doc. Listo. Esperamos aportar esta tarde todos los temas de salud pública, cómo están abordando el sistema de emergencia médica, que es algo que nos interesa pues a este gremio. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Listo, muchas gracias a los dos. Bueno, igual este servidor, Miller Aponte, yo soy ingeniero en seguridad y salud en el trabajo, bombero, paramédico también. Y pues nada, estamos acá para servirles. En nombre de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, muchas gracias. Y vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Doctora, entonces, bueno, el tema del día de hoy, pues lo que decía la parte del el doctor Luis Fernando, es relacionado con la salud pública, o sea, salud pública y los sistemas de emergencias médicas, ¿sí? Digamos que tú como presidente de la asociación, ¿qué referencia podrías tener tú con salud pública y servicios de emergencias médicas? Bueno, es una pregunta muy interesante porque primero tenemos que entender que la salud pública nos invita a hacer prevención de la enfermedad, promoción de la salud, nos invita a trabajar por el bienestar, por la felicidad. La salud es el resultado de una cantidad de variables y factores que nos hacen seres humanos vitales, seres humanos en condiciones de plenitud, es decir, que tiene una dimensión física, pero también mental, social, económica, podríamos decir, e incluso espiritual para nuestros pueblos indígenas, para nuestros pueblos originarios, que entienden la salud desde una perspectiva trascendental y mucho más profunda. Entonces, entender estas variables y comprender la salud pública desde toda su integralidad y su complejidad, pues nos lleva a comprender de otra manera también los servicios de emergencias. Es decir, si una sociedad hace muy buena promoción de la salud, invierte en salud pública, es decir, en forjar hábitos, modos, estilos de vida saludable, promoviendo por Johnny, no tenemos retorno.
Otra vez falla técnica. Bueno, estamos hablando acerca. Sí, se fue. Pero ¿ahí me escuchan? Ya, sí, ya. Volviste, sí, señor. Y ahora se nos fue Mile. Ya, ahora sí volvió. Ah, okay. Bueno, les decía que desde que los niños y niñas nacen, deben tener un derecho a la lactancia materna. Y padres y madres de familia, familias como tal, hogares, tienen que ser rodeados y protegidos para que la práctica de la lactancia materna cumpla los estándares internacionales señalados por la Organización Mundial de la Salud, es decir, 6 meses como lactancia exclusiva y posteriormente hasta los 2 años una lactancia además de la alimentación complementaria. Eso no lo estamos cumpliendo en nuestro país y en buena parte de América Latina y el Caribe, o sea que ahí estamos mal porque todo ello nos está generando una serie de deficiencias físicas, cognitivas. Algunos incluso señalan que esa ausencia de lactancia materna deja a las personas huellas profundas en su autoestima, en su amor propio, ¿no? En el valor que cada uno tiene de sí mismo, porque ese apego inicial con la madre y con el seno es muy importante y determinante para el crecimiento, para la prevención de enfermedades, tanto para la madre como para el bebé, ¿no? El cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de útero, se podrían reducir significativamente si hiciéramos una promoción fuerte de la lactancia materna. Entonces, cuando me refiero a esto, querido Miller y Luis Fernando y queridos amigos y amigas, quiero hacer la invitación a que entendamos que al final, cuando nosotros acudimos a un servicio de urgencias o a un servicio de emergencias, estamos en un estadio, digamos, posterior, pero que si nosotros realmente hacemos un trabajo de prevención y de promoción de la salud, pues seguramente el sistema no se va a ver sobreocupado como hoy ocurre. La Defensoría del Pueblo en febrero de este año nos contó a los colombianos los resultados de un estudio que realizó en 170 hospitales del país, donde encuentra unas cifras alarmantes y quisiera detenerme en ellas. Dale. Una sobreocupación general del 142%, sobreocupación general en los servicios de urgencias en Colombia del 142%. Esa cifra ya es bastante grave. Nos dice que en rangos de espera hay un promedio de 9 horas, tan solo esperando el triage, tan solo esperando ese primer diagnóstico de clasificación que hace el sistema. Es decir, que ya de entrada estamos poniendo en grave riesgo la garantía de ese derecho a la salud por parte de quienes acuden al servicio de urgencias y emergencias. Y que es un derecho fundamental. ¿Me están escuchando bien? Que es un derecho fundamental. Perfecto. Sí, querido Miller, adelante. Es un derecho fundamental, ¿no? La salud es un derecho fundamental, prima sobre cualquier cosa. De acuerdo. De acuerdo, totalmente. Y quiero contarles un poquito más de estas cifras que nos da la Defensoría del Pueblo este año. Solo 7 de cada 10 personas que consultan por problemas de emergencias o digamos, que ocupan los servicios o que demandan este tipo de servicios, realmente necesitan de un servicio de urgencias. La mayoría de las personas podían ser atendidas a través, digamos, del sistema general, del sistema, digamos, a través de las citas médicas o citas programadas. Esto que nos muestra también que hay una serie de barreras de acceso al sistema de salud, que las personas de alguna manera perciben que los sistemas de urgencias están dispuestos 24/7 para ellos. No estamos hablando del pleno del sistema, porque ya nos dimos cuenta con el COVID-19, estamos enterándonos de las realidades de Colombia, ¿no? En sí. Leticia, Amazonas, una de las personas víctimas del COVID era un adulto mayor que espera durante muchas horas la llegada de una ambulancia para que lo lleve con toda la sintomatología ya muy agravada, con serias dificultades respiratorias, situaciones de neumonía, para llegar al hospital de Leticia, al Hospital San Rafael. Y se queda esperando 4 horas a que llegue la ambulancia y muere en la calle, muere completamente sin ningún tipo de asistencia, porque entre otras cosas nos enteraríamos después que el conductor de la ambulancia había renunciado. Y había renunciado, pues no por gusto, sino porque
no tenía las garantías laborales, digamos, de ley, esas garantías que hemos conquistado los seres humanos, porque estos son logros de la civilización humana. El tener contratos estables, el tener las primas que ahorita están pensando algunos empresarios cómo se eximen de esa responsabilidad, de esas, digamos, de esos logros que ha tenido la civilización. Y es gravísimo. Entonces, claro, no podemos decir que 24/7 es la atención del sistema de urgencias a nivel nacional. Hay una cantidad de bemoles y de diferencias territoriales muy profundas. Pero lo que sí podemos percibir, sobre todo en las grandes ciudades, ciudades intermedias o ciudades capitales, es que las personas perciben el servicio de urgencias como un primer respondiente ante la ausencia de una atención, de una cobertura, de un acceso verdadero al derecho a la salud. Eso termina colapsando el sistema de urgencias y emergencias de una manera bastante fuerte. Y quiero contarles que hay una serie de problemas. Por ejemplo, 1 de cada 5 hospitales se encontró no contaba con dotaciones mínimas, no contaba con personal, o sea, con el talento humano necesario, con infraestructura, con capacidad instalada, es decir, no cumple con los famosos estándares de habilitación. ¿Sí? Esto es muy importante saberlo porque se supone que las entidades territoriales de la mano de la Superintendencia Nacional de Salud deben estar haciendo todo el tiempo inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de esos estándares de habilitación y las prácticas, pero al parecer eso no se está haciendo. No se cumple, eso no se cumple, querido Miller. Y el 30% de las instituciones no tienen ni siquiera servicios sanitarios. Escuchen esta cifra, 30% de las instituciones que hoy están prestando estos servicios de urgencias no tienen servicios sanitarios adecuados. No hay acceso, no hay seguridad, no hay insumos, o sea, hay unos serios problemas de higiene y salubridad. Entonces, imaginemos la dimensión. Cuando a nosotros nos dicen que estos hospitales tienen que ser ejemplo de buenas prácticas de higiene, ¿cierto? Que tenemos que tener un autocuidado, que para el COVID-19 hay que lavarse las manos. Y cuando nos enteramos que, por ejemplo, el hospital de Quibdó, que es el Hospital San Francisco de Quibdó, tenía conectadas sus redes de acueducto al río Atrato, un río altamente contaminado de mercurio, de cianuro, de heces fecales, que es de lo que además se provee el 70% del pueblo chocuano, y que muchos de los problemas de salud se agravan en el hospital debido a esta problemática del agua, pues allí nos encontramos con el país real. Ese país que está muy lejos de ser un país desarrollado, como lo categorizó Donald Trump este año, que tiene unas implicaciones muy graves para nuestro país porque nos muestra como un pseudo desarrollado, digamos, como si nosotros hubiéramos dado un salto cualitativo impresionante, pero claramente estamos muy lejos de eso. Sigo contándoles cifras interesantes del informe de la Defensoría del Pueblo. El 42% de las instituciones prestadoras de salud, de las IPS, presentan serias limitaciones y barreras de todo tipo. Para personas con discapacidad hay barreras físicas, desde lo que tiene que ver con rampas, escaleras, vías de acceso. Pero hablemos, por ejemplo, de las barreras de tipo económico, personas que llegan a urgencias y no las atienden por falta de capacidad de pago. Por papeleo, también se dice que en el 20% hay casos de papeleo, de burocracia, ¿no? De un exceso de requisitos y trámites que no son necesarios, y un 7% afirma discriminación social. Yo quiero enfatizar en esta última categoría de la discriminación. Miremos lo que está pasando en Estados Unidos, tan grave. Recientemente una enfermera grabó un video que rotó muchísimo en redes sociales, llorando esta enfermera, muy confrontada éticamente, humanamente, porque se daba cuenta que los hospitales de Nueva York estaban tratando muy mal a los afroamericanos, a los hispanos, a los latinos, que les daban una pésima atención, prácticamente que los estaban dejando morir, o cuando no, hacían malos procedimientos médicos, incurrían en graves errores y prácticamente los mataban. Esta mujer denuncia... Esos errores se llaman iatrogenias. Son iatrogenias. Exactamente.
Entonces, analicemos el COVID-19, todo lo que está revelando, ¿no? Estas situaciones de desigualdades, de inequidades, pero también la deshumanización completa de los sistemas de salud. A nivel mundial. Estándares de calidad a nivel mundial. Yo creo que el mercado, esta lógica capitalista, ha trastornado completamente nuestro sistema de valores. El juramento hipocrático lo ha puesto en seria cuestión, ¿no? En tela de juicio. Realmente la vocación, el servicio a la sociedad, que está atravesado por un compromiso ético fundamentalmente, y yo creo que pues esto lo ha revelado en su peor cara. Hay otras cifras que quisiera compartirles aquí. El 40% de quienes trabajan en los servicios de urgencias han percibido constreñimiento por parte de sus empleadores, ¿no? De sus directivas. Observemos en el caso del COVID-19 cómo muchas personas que inicialmente señalaban que tenían sintomatología o que habían detectado un caso sospechoso de COVID-19, inmediatamente los maltrataban, los señalaban de alarmistas, los aislaban, los regañaban incluso, ¿no? O los amenazaban digamos, de suspender los contratos. Sí. Es una situación completamente alejada, digamos, de las normativas laborales en nuestro país, constitucionales, del mismo Código Sustantivo del Trabajo, de la normatividad que regula el mundo también de lo público. Entonces, en el caso de los sistemas de urgencias es muy evidente, y fíjense cómo en los servicios de urgencias se revela toda la angustia, toda la frustración de los pacientes, de los ciudadanos. No les llamemos usuarios porque eso hace parte también de este sistema un poco mercantil de intercambio. Esa ciudadanía, esos seres humanos que llegan allí realmente agobiados, pues resulta que el 70% de quienes trabajan en los servicios de urgencia señalan haber recibido agresiones de ciudadanos o de familiares. La mayoría son agresiones de tipo verbal, insultos, pero hay un 5% que señala el informe de Defensoría donde han llegado agresiones físicas. Entonces, este es un personal altamente expuesto. Quienes trabajan alrededor de los servicios de atención de urgencias deben tener unas políticas de talento humano muy especiales, de modo que esas personas reciban el tratamiento que les corresponde, desde luego el cumplimiento de la normativa laboral. El 50% de quienes laboran en estos servicios de emergencias son personas que están por contratos de prestación de servicios. Volvemos al mismo problema. OPS o contratos a través de cooperativas, ¿no? Totalmente flexibilizados, sin derecho a nada, ni a primas, ni a vacaciones, ni a cesantías, ni siquiera a seguridad social, porque todos sabemos que quien trabaja como independiente, a pesar de que le obligan a cumplir horarios, tiene jefatura, tiene encargos, o sea, cumple todas las condiciones del contrato laboral formal, que tendría que ser de planta, pues resulta que le toca pagar de su salario la planilla pila, que los pilos son las EPS, las ARLs, por supuesto los fondos de pensiones privados, pero realmente esto de pilo no tiene nada para el ciudadano, porque de su salario le toca sacar un porcentaje importante para cubrirse su seguridad social. De no ser por ello, no tendría ni siquiera derecho a la seguridad social integral. Entonces, estas personas necesitan una serie de incentivos, de beneficios, de bonificaciones, de reconocimientos. Observemos cómo, por ejemplo, dentro del grupo de contagiados por COVID-19, en ese universo de trabajadores y trabajadoras de la salud, hay un importante grupo de personas que están en el tema de las ambulancias, que están apoyando todo este ejercicio que ejercen enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, y digamos que el foco no está puesto sobre ellos, pero de las primeras personas que murieron, recuerden, de los primeros, había una persona que era un conductor de una ambulancia, había otra persona que también tenía uno de los oficios que ejerce Miller, un bombero, un subteniente precisamente de bomberos, que fallece en esta situación. Entonces, a veces no tenemos realmente la comprensión, y algo hermoso que ha pasado con el COVID, porque no todo es malo, es que los trabajadores y trabajadoras de la salud se están acercando, se están reencontrando, están haciendo reflexión sobre su condición de obreros, porque hoy esto se convirtió en una situación más o menos como de las épocas industriales, ¿no? De los proletarios y los dueños de
de los medios de producción, ¿sí? Es más o menos esa lógica, es exactamente igual. Entonces, ese mercado de la salud y esos trabajadores y trabajadoras de la salud se están encontrando desde una dimensión sensible, desde la compasión humana, entendiendo que el valor lo tienen todos, no solamente los médicos y las médicas, que lo tienen los auxiliares de enfermería, que lo tienen los enfermeros, que lo tienen los fisioterapeutas, que lo tienen los neumólogos, que lo tienen las personas que ejercen esos trabajos de acompañamiento, administrativos, asistenciales, desde la persona más humilde que hace la limpieza en los servicios generales hasta el señor de seguridad y vigilancia, pasando por la eminencia, el doctor, ¿cierto?, que está, o la doctora que está al frente de estos servicios de salud. Y creo que eso de verdad que hacía falta, que los trabajadores se encuentren y se hermanen y se hagan realmente mucho más solidarios con la tragedia que significa la Ley 100 del 93. Y este es un momento para pasar la página, ¿no? O sea, qué bueno, al mismo tiempo que esto es una gran tragedia, busquemos la oportunidad que hay en la pandemia del COVID-19 y la oportunidad que tenemos hoy por hoy, es decir, no es posible que un país como el nuestro, tan sumamente rico, no tenga un sistema sanitario público garante del derecho a la salud para todos y todas. Diony, te fuiste, Diony, te fuiste. Pese a que tenemos en nuestra Constitución del 91. Diony. Y en nuestra ley estatutaria, la 1751 del... Sí. ¿Ahí sí? Ya. Diony, tenemos fallas de audio. Tranquilo, Miller querido. Entonces les decía que esta es una oportunidad maravillosa, ¿no? De reconstruir este sistema y de hacer que de verdad los colombianos, tanta riqueza generada, si nosotros evaluamos, por ejemplo, las 1.000 empresas más grandes de Colombia, las 5.000 empresas más grandes de Colombia, ¿no? Que la reporta siempre Revista Dinero, Revista Semana, y uno analiza las ganancias de estas grandes empresas que son impresionantes a pesar de las crisis económicas mundiales. Ellos siguen adelante reportando utilidades. La banca colombiana es otro sector supremamente privilegiado, y lo que hemos venido haciendo los colombianos durante muchos años es generando exenciones tributarias, ¿no? O sea, disminuyendo la carga fiscal que tienen estas grandes empresas, estos grandes capitales con el Estado colombiano, pero apretando muchísimo a las clases medias y a las clases populares. Y si esas clases medias y clases populares hacen un tremendo esfuerzo por pagar el IVA, porque más del 60% de la canasta familiar está grabada con el impuesto de valor agregado, que no discrimina por Sisbén, que se aplica a todo el mundo por igual. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer en Colombia es darle a los colombianos un sistema de salud pública universal gratuito para todos en todo el territorio nacional. No puede ser que hoy con la pandemia nos estemos enterando de todas las deficiencias, de todos los macondos que tiene Colombia. Hoy, por ejemplo, amanecimos con la tragedia de Pueblo Viejo, Magdalena, un pueblo precioso, un perfecto macondo, porque sin acueducto, sin alcantarillado, con energía eléctrica, con fallas todo el tiempo, en 30 grados centígrados que tienen que aguantarse esos pobladores, sin mercados, porque resulta que las personas en su mayoría son pescadores y en este momento de cuarentena no pueden salir a sus faenas y alimentarse. Y una comunidad en donde ya hay cerca de 100 personas contagiadas, han muerto 9 personas, falleció el papá del señor alcalde del municipio. Son municipios realmente que vamos a ver y no tienen ni siquiera una unidad de cuidados intensivos, mucho menos ventiladores, no hay trabajadores de la salud, no hay elementos de protección personal, es un desastre. Los niños y las niñas juegan en los parques sus partidos de fútbol y allí se siembran las grandes promesas heroicas de Colombia en el deporte a pata pelada, como dicen en la costa, ¿no? O sea, ni siquiera con zapatos, ¿no? Completamente descalzos, en una situación de pobreza extrema. Y así nos la pasamos descubriendo territorios con la pandemia, ¿no? Son pueblos fantasmas, ¿no? Sí, lo que está pasando en Buenaventura, que nos están reportando cada vez más muertos en Buenaventura, también, ojo, Buenaventura, la tragedia obviamente de Leticia,
Y así, ¿no? Ya sabemos en lo que estamos en cuanto a nuestros pueblos indígenas, el peligro de un etnocidio con los pueblos indígenas. Es una tragedia porque después de lo de la Casa Arana, la cauchería, lo que vivió toda esta comunidad maravillosa, todos estos pueblos indígenas amazónicos, luego viene el conflicto armado y ahora viene el COVID-19. Y vamos a ver que ese famoso hospital San Rafael de Leticia, desde el año 2018, el gobierno nacional le prometió una ambulancia terrestre y una ambulancia fluvial. Para esto que estamos hablando hoy, querido Miller y Luis Fernando y queridos amigos y amigas, para el tema precisamente de las urgencias. Hasta el día de hoy ellos siguen esperando las dotaciones de esas ambulancias. Terrible, ¿no? De territorios donde para trasladar un paciente usted tiene que meterse en una canoa, ¿cierto? Usted tiene que meterse en una chalupa, usted tiene que meterse en un helicóptero, porque son distancias considerables. Son 5 horas de camino, son 7 horas por el río, ¿no? Atravesando los rápidos, arriesgándose a cualquier cosa que pueda suceder en ese trayecto. Esa es nuestra Colombia. Y cuando vamos a ver, no tenemos ni siquiera lo mínimo, lo básico, ni siquiera en los departamentos. Entonces, realmente, la pandemia nos permite observar todo eso, comprenderlo, sobre todo despertar conciencias de aquellos sectores que tal vez no lo habían entendido tan claro. Y otra cosa muy bonita también que nos deja esto, hoy que es el Día precisamente Mundial de la Diversidad Biológica, es el nuevo relacionamiento con la naturaleza. Mal haríamos nosotros ahora en la pospandemia de volver a lo mismo, ¿cierto? Al mismo modelo que tenemos depredador de la naturaleza, destructor completamente avasallador de la fauna, de la flora, de los suelos, seguir deforestando el país, ese segundo país más megadiverso del planeta y nosotros disque deforestando 200,000 hectáreas anuales muertos de la risa. No, eso no puede pasar porque todo eso además nos está generando enfermedades zoonóticas, entre otras cosas, pero además nos está agotando el agua, ¿no? Nos está poniendo en riesgo el oxígeno, nos está poniendo en riesgo la calidad de los suelos productivos para la siembra de alimentos, que al final es lo más importante que tenemos, ¿no? La pandemia también lo dejó claro, podemos eximirnos de muchos lujos, de mucho fútbol, pero del alimento no. Entonces, la apuesta por el campesinado colombiano tiene que ser una prioridad en Colombia. Totalmente. No podemos seguir dejando a nuestros campesinos como indigentes, en la pobreza, en la miseria absoluta como los tenemos hoy. Eso no puede seguir pasando. Y menos en materia de salud, ¿no? Una población rural que no tiene realmente un acceso efectivo, pueden tener la cobertura. Bueno. Sí, pero el acceso no. El acceso efectivo no lo tiene. Diony, antes de que continúes, para que no se me vaya la idea, tú hablabas ahorita de una serie de recursos que no se ven, que no hay, sí, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. La semana pasada había mucha plata, había muchos recursos económicos para la compra de una serie de camionetas. ¿Sí me entiendes? O sea, es algo terrible ver cómo el valor de la vida en Colombia es mínimo. O sea, acá no importa, invirtamos cualquier cantidad de millones en camionetas blindadas, pero a los demás pueblos ni siquiera una ambulancia, ni siquiera una terrestre, una fluvial, o sea, es algo tenaz. O sea, sí, es cierto, es muy interesante, Miller, el cuestionamiento que tú haces, porque es un cuestionamiento de fondo, ¿no? Que es un cuestionamiento que nos viene relacionado con otras cosas. Por ejemplo, fíjense ahorita cuánto del Producto Interno Bruto de América Latina se destina al pago de la deuda externa. El 43%. El 43% de nuestro Producto Interno Bruto de nuestros países hermanos de América Latina y del Caribe se nos va a pagar deuda con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Con todos estos actores, el Banco Mundial, sí. Que además ellos no pierden oportunidad para seguir endeudando a los países. Ahorita con el tema de la tragedia del COVID-19, dicen ofrezcámosles más endeudamiento, pero sí, no ayudemos a condonarle la deuda a esos países de América Latina. Entonces pasa exactamente igual. ¿Cuáles son las prioridades de nuestro desarrollo? Y tú lo preguntas bien. En el caso de Leticia hay una situación muy grave y es cómo los recursos escasos
hoy en día se está pensando en qué se invierten, si en construir nuevas tumbas en el cementerio, hacer un cementerio adicional porque ya se está calculando que el que está ahí ya colapsó, o en invertirle al hospital público de Leticia, o sea, el Hospital San Rafael, ¿m? O al otro hospital importante que es el de Puerto Nariño, que es otro hospital que también recibe además a muchísimas personas de comunidades indígenas. Entonces, lo que tenemos que hacer, la decisión de Estado no es cómo invertimos más en cementerios, ¿no? La decisión de Estado es cómo invertimos más en el sistema público hospitalario, ¿cierto? ¿Cómo invertimos más como sociedad en este tema del derecho a la alimentación? Fíjate en este momento, querido Miller, Luis Fernando, compañeros y compañeras, el mundo entero en Europa, que allá no los acusan de castrochavistas por hacer estos debates en ningún momento, porque eso obedece a un proceso de evolución de esas naciones, de sus estados de bienestar, que entienden que su principal propósito es la felicidad, es el bienestar, es la salud y la vida de esas personas. Entonces, ¿qué están pensando ellos? Y hace rato lo están trabajando y muchos países ya lo tienen. La famosa renta social de ciudadanía o el ingreso mínimo vital, una plata que puede tener cualquier ciudadano independiente de lo que le ocurra, una persona que quedó desempleada, una persona que tiene una discapacidad, un cuidador o cuidadora de su familia, de una persona mayor, de sus propios hijos, que renuncia de pronto a la actividad económica o lo renuncian a la actividad económica, pero que tiene un colchón que le permite alimentarse en condiciones suficientes y en calidad nutricional para estar fuerte, para tener un sistema inmune robusto. Para la pandemia, la alimentación es básica. Entonces, la alimentación, el tema de la vivienda o el arrendamiento, el tema de los servicios públicos. En la renta social de ciudadanía en Europa se consideran otros rubros. Se habla, por ejemplo, del transporte, se habla de la cultura y la recreación como dimensiones importantes de la persona humana. Entonces ya no es pensar en que el único que puede tener una vida medianamente en calidad es quien produce, sino que el simple hecho de ser humano, la simple existencia de esa persona humana en tanto dignidad humana, le da el merecimiento de ese ingreso mínimo vital. Entonces las personas no tendrán por qué estar angustiadas. Miren lo que tenemos en Colombia con el COVID-19. Lo que hoy tenemos es una tragedia humanitaria. Las personas que están saliendo a exponer su vida son obreros de la construcción, sí, operarios de fábricas, personas conductores de servicio público, o sea, las personas más humildes de nuestra sociedad. Totalmente. Las personas informales, que son, según el DAN, el 46% de la población económicamente activa, pero es probable que sea más de la mitad de la población trabajadora colombiana. Los trabajadores independientes, todos esos peluqueros, estilistas, barberos, comerciantes, sí, los del rebusque, que no les está llegando ninguna asistencia, porque esa es la gran paradoja. Sí. Hablamos de una serie de medidas, de declaratorias de emergencia económica, pero me temo que eso ha servido para solventar a los sectores que siempre hemos ayudado, a esa banca, a ese gran empresariado colombiano, ¿sí? Que ya está demasiado apoyado. La última reforma tributaria les quitaron 10 billones de pesos de impuestos que hoy estamos necesitando para inyectarle a ese sistema público hospitalario, para que nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud no estén clamando y rogando por un tapabocas en las condiciones técnicas que ellos ameritan para protegerse en esa primera línea de defensa contra la pandemia, o los famosos uniformes antifluido, o las polainas, o las caretas, los guantes, bueno, todo lo que eso implica. Entonces, realmente esa pregunta sobre las prioridades es una pregunta muy bonita y muy importante porque es la pregunta para la nación colombiana. Entendamos que esto no es un asunto de gobierno. Los gobiernos son un grupo de personas que temporalmente administran el Estado, pero el Estado somos todos nosotros y este Estado es nuestro, que no se nos olvide eso. Entonces, al comprender eso, nosotros tenemos que organizarnos, definir cuáles son nuestras prioridades de agenda pública y trabajar para que esas sean las prioridades que tengan validez en el Estado colombiano, ¿sí? Que sean las orientadoras del desarrollo del país. Doctora Diana, una pregunta. Sí, igual digamos que era lo que se le decía a la alcaldesa hace algunos días.
cuando ella optó por quitar el pico y género. O sea, es algo tenaz, digamos que yo vuelvo y lo repito, reitero, hace 20 días estuve hablando con un médico de salud pública de la Secretaría de Salud y él me decía, la peor cosa o las peores cosas están por venir. ¿Sí? Así es. Él me hacía referencia que en España en el primer mes no habían muertos, en el primer mes no habían muertos. Aquí en Colombia, en el primer mes ya teníamos más de 38, 42 casos de personas fallecidas. Sí. Ahorita desafortunadamente la gente no entiende que el COVID es mortal. O sea, el COVID es una pandemia. O sea, digamos que las personas, tú sales al centro, o solamente mira al centro, mira en las partes urbanas y eso es lleno. O sea, la gente no entiende que ¿por qué el Estado mandó colocar más de 2.000 camas en Corferias? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? O sea, porque ellos saben que las peores cosas están por venir. Entonces, de verdad, tienes mucha razón. Y si nos damos cuenta, las personas que ya están comenzando a trabajar, que ya salieron, que están desarrollando su actividad económica, son los estratos 0, 1, 2, hasta el 3. ¿Sí? Pero el 4, el 5, que saben que de pronto tienen un colchón económico, que saben que esto mata, pues están quietos en su casa o en su finca, en su hacienda, pues es algo tenaz. Y la gente no quiere entender, la gente no entiende que esto es de mucho cuidado y que en muchas ocasiones es preferible pasar hambre a no perder la vida por estar buscando, ¿sí?, cualquier recurso económico. Tienes razón. Creo que nuestro querido Luis Fernando quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Gracias. Claro. No, pues primero quiero agradecer por ese informe de auditoría de todo el servicio de emergencia médica. Vislumbra todo. Sí. Cómo nos habla sobre el tema de tiempo de atención, que eso es preocupante. Acá se puede morir un paciente enfrente de los médicos o de la sala de urgencia y nadie se da cuenta. Sí. Durante esta semana tuvimos otros invitados y uno de ellos nos decía que este servicio está dinamizado para una atención, no para una prevención. Y si lo revisamos, el 60% de las llamadas de urgencias pudieron haberse atendido en el sitio, en la casa, y no haber trasladado al paciente a la sala de urgencias. Sí. O sea, es tan importante el servicio de emergencia médica que si lo volvemos, pues si lo organizamos adecuadamente, no se verían en las salas de urgencia todas estas multitudes. Y una cantidad de personas que uno va a ver no están enfermas, se van con un dolor de muela o un dolor de un dedo y ellos creen que son urgencias. Entonces, como gestionan los servicios. Vemos también lo que nos mencionaba sobre las deficiencias de los recursos. Definitivamente, si solo nos centramos en la sala de urgencias y las ambulancias, ahí solo en ese pedacito, nos cuenta que en Colombia hay ambulancias que todavía funcionan y tienen 40 años de uso. Total. Ilegales. Sin oxígeno, sin gasolina, llenas de óxido, sin resortes. Eso es tenaz andar en una ambulancia de esas. ¿Sí? Si vamos a la sala de urgencias, vemos que el personal no tiene guantes, no tiene gasas, no tiene un torniquete, les toca a ellos mismos comprar. Es increíble cómo se pierde el dinero en otras cosas. ¿Sí? Como mencionaba el ingeniero Miller, ¿cómo es posible que el presidente saque 3.000 millones para su publicidad, para que salga bonito y que tenga viabilidad sus políticas? Lo mismo las camionetas. Eso es increíble. Si vamos más allá, hacia las barreras físicas, sí es cierto. Vemos ancianitos y niños y personas sin pasaporte y sin la tarjeta de salud
que se mueren en las salas de urgencia porque no los atienden. En las Porque puertas. primero hay que llevar el soporte para demostrar que es colombiano o que pertenece a algún sistema de salud. Eso es increíble, eso no debe pasar. Y hay muchos casos en las ambulancias donde han hecho ese paseo millonario. Ujú. Perdón, paseo de La la muerte. muerte. Sí, pasa la Sí. muerte. Y lo trasladan y lo trasladan. Ujú. Eso es una cantidad de personas que han fallecido. Yo te cuento ahí con una infidencia. Inclusive, ahora como abogado estoy llevando 2 casos de esos, Ujú. donde se han muerto en esas ambulancias. Ujú. Es increíble todo lo que hacen. La discriminación social. Me pareció llamativo lo que está pasando en Estados Unidos. Ujú. Los que están muriendo son los negros, Sí. y los asiáticos y los latinos. Mm. Faltan los gays, las lesbianas y todo eso, Ujú. ¿sí? Pero si uno se pone a observar en el sistema de emergencias colombiano, yo que he trabajado en el Valle, me falta el de Antioquia y el de Bogotá, los conozco más de 20 años en esos servicios. Entonces uno se da cuenta como el indigente a un lado, Mm. el negro a otro lado. Si no tienes cómo pagar, grave, sí, se puede morir. Y esa es la triste realidad. Sí. ¿Sí? Esa es la triste realidad. Y pues, y está ocurriendo. Y algo que más me llamó la atención, el sistema de salud es como la entrada para que los extranjeros vayan a ese país y digan, yo me voy para Colombia porque si me pasa algo, allá hay buenos médicos, paramédicos, enfermeras, sistema de salud, y allá no me dejan morir. Y es cierto, la gente antes de venirse para Colombia pregunta, ¿cuál es el carnet de salud? ¿Qué me protege? Si me muero o si me pasa algo, ¿quién me va a atender? Muchos no vienen a Colombia por el sistema de salud. El sistema de emergencia médica es la puerta de entrada de un sistema de salud. Todo lo que pasa, la problemática social, todos los que fallecen, los enfermos, siempre llegan al sistema de emergencia médica. Y esa es la realidad del país. Por Ujú. eso es que en estos sistemas de emergencia colombianos están muy regulares. Ujú. La gente se muere ahí y no hay nada que hacer. Es verdad. Sí, habría que evolucionar. Yo te cuento, doctora Dione, que en Estados Unidos salió una ley en 1970, hace 50 años, es la ley de los sistemas de emergencia médica. Mm. 50 años que Estados Unidos tiene evolucionando esos temas, ha aprendido, ha investigado, conoce qué debe aplicar, conoce la epidemiología, el trauma, conoce una cantidad de cosas y hasta hace 2 años en Colombia salió Se hace la un decreto, resolución. Sí. y una resolución. Ujú. No ha Así salido es. una ley, Mm. hace falta una ley de sistemas de emergencia médica. Hasta Total. eso, no, hagamos sistemas de emergencia médica, dice ahí, Ujú. simplemente como para tapar un hueco. No ha Mm. salido una ley formal que establezca los sistemas de emergencia médica. Eso implica, y también le cuento, doctora Dione, que en muchos países del mundo, los 4 entes públicos de seguridad pública son los policías, los militares, los bomberos, los paramédicos o ambulancias en otros países. Son entes públicos. Claro. Significa que son funcionarios del Estado. Ujú. Cuando estamos en Colombia, eso no pasa por ningún lado. Mm. Personas que están muriendo de hambre en esas ambulancias, los trabajadores, no les Sí. pagan 3, 6 meses. Entonces no tienen en cuenta Gravísimo. un sistema de salud Mm. adecuado Adecuado. para Sí. estas personas que están en ese sector, Claro. que son los primeros que van a atender la emergencia, el desastre, el COVID.
¿Quiénes están enfermando? Los que están en las ambulancias. No han mostrado los resultados. Si usted se da cuenta, el Instituto Nacional de Salud lleva 15 días atrasado y tiene un informe de hace como un mes. Él mismo lo repite y lo repite. Desactualizado. Ellos no están en la jugada de eso. Sí. Los que estamos metidos en estadísticas, con otros gremios, conocemos. Y contrasta la información. Sí. Acá falta mejorar el sistema de ambulancias, volverlo público, volverlo esencial. Totalmente. Eso hace parte de la salud pública. Claro. En Colombia hay una ley que dice Ley de Salud Pública, y hay un capítulo que dice emergencias y desastres. En el papel, qué bonito. Claro. Total. Sí. Mira, y una reflexión, tú nos invitas a una reflexión, querido Luis Fernando, muy valiosa y muy amplia y muy conectada con lo que implica el sistema de salud en su complejidad y en su globalidad. Pero algo que quiero destacar de esto es cómo un buen sistema de emergencias reduce muertes, reduce mortalidad, es decir, salva vidas y reduce discapacidades, ¿sí? Y al final, si es que lo queremos ver desde el punto de vista economicista, pues me va a reducir los costos sobre el mismo sistema de salud, ¿sí? Y bastante. Entonces, por ejemplo, hay cosas como los accidentes de tránsito que en Colombia son un gravísimo problema de salud pública, ¿sí? Porque además no tenemos una educación vial, porque la entrega de las licencias es una cosa muy laxa, porque también hay corrupción. En el tema, por ejemplo, los motociclistas, que son de los que más están muriendo, jóvenes motociclistas, no hay realmente una formación para esos muchachos de lo que implica el tema de manejar un vehículo, que al final una moto es un vehículo en donde además el ser humano está completamente expuesto porque es su cuerpo el que hace las veces de carrocería. Entonces, no hay un cuidado, y cuando vamos a ver estas cifras y vamos a encontrar cuál es la rapidez en la atención de estas personas que tienen un accidente de tránsito, es completamente deplorable, y muchas de esas personas mueren no tanto por el impacto o por el accidente en sí mismo, sino por la falta de una atención efectiva. Entonces aquí estamos nuevamente en la situación de un sistema completamente precarizado. Yo coincido completamente con ese análisis. Es muy doloroso saber que los conductores de ambulancias, por ejemplo, que son personas sometidas a un estrés tan impresionante, ni siquiera tengan sus pagos justos, sus bonificaciones, su alimentación o vehículos en condiciones pues de ley, con todas los requisitos estrictos que eso amerita, ¿sí? Eso realmente parece de verdad de un país pues muy subdesarrollado, muy atrás, ¿no? Y nos confronta a todos como sociedad. O sea, ¿qué estamos haciendo todos como sociedad? Pensemos además que esto que tú comentabas del paseo de la muerte, que fue tan grave, y yo quisiera relacionarlo con dos muertes que tuvieron que ver con el paseo de la muerte, muy emblemáticas las dos. Una de nuestro querido dirigente liberal, Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán Sarmiento lo someten a un paseo de la muerte, ¿no? Y es muy importante que ustedes investiguen eso en la historia, porque entre otras cosas, pues hay una cantidad de investigaciones que conducen a señalar que el mismo círculo cercano el esquema de seguridad que había sido cambiado recientemente fue en parte el culpable de la muerte, porque él, si lo hubieran atendido rápido en el centro de salud más cercano a la famosa plaza de Soacha, le habrían salvado la vida porque le habrían detenido la hemorragia, pero no fue así, lo sometieron a un paseo de la muerte. Y el otro caso lamentable es el caso de Rosa Elvira Celi, un caso que fue tan estremecedor que dio origen a la ley de feminicidio que lleva el nombre de esta mujer, de esta mártir, Rosa Elvira Celi, empalada por su verdugo, por su asesino, un hombre que la accede carnalmente y que la empala, y la deja tirada en el Parque Nacional, y esta mujer busca rápidamente su celular y empieza a llamar a la línea de emergencias, y en vez de llevarla al Hospital San Ignacio, que quedaba ahí al lado del Parque Nacional,
la llevaron por allá a un hospital del sur porque era una señora del CISBEN, entonces no la podían llevar al San Ignacio y empezaron a jugar con la vida de ese ser humano y cuando ya llegó al hospital pues realmente la situación de salud de ella estaba muy deteriorada, los días posteriores son traumáticos hasta que ella fallece. Entonces la reflexión tiene mucho que ver y con esto quisiera cerrar, es que al final esto tiene mucho que ver con los valores, ¿no? Con los valores que nos orientan como sociedad, como civilización humana. Yo creo que en el talento humano tenemos que fortalecer en todas nuestras profesiones de la salud, en todo lo que nosotros hagamos, tenemos que fortalecer muchísimo la educación en valores, la educación política también, la educación para generar sujetos políticos, ciudadanos activos, protagónicos, empoderados. Pero esto tiene mucho que ver con el comportamiento humano, lo que es realmente importante para nosotros como personas. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Vinimos al mundo como humanos con este cuerpo, pero para ser humanos hace falta más que eso, ¿no? Más que la apariencia humana. Hay que aprender a ser humanos. Y las facultades en eso tienen, yo creo, un reto muy importante. ¿Cómo estamos formando humanos al servicio de una sociedad que nos demanda una gran vocación, un gran compromiso por los más humildes? Y cuando decimos los más humildes y los más débiles, pues son muchísimos, porque las clases medias están muy mal también. No estamos hablando solo de las clases populares, estamos hablando de una pobreza vergonzante, aterradora, que se revela en la pandemia del COVID-19, ¿sí? Personas a las que ahorita además las empresas de servicios públicos están abusando, porque ¿cómo les parece que aprovechando la pandemia están aumentando el kilovatio de energía? Increíble. Terrible. Una cabeza cabe que alguien se aproveche de esta situación sabiendo que los consumos han aumentado, por lo menos dejen la tarifa congelada, pero no, aprovecharon la coyuntura y la gente no sabe ni cómo pagar los servicios. Entonces, esto no puede ser y todo al final nos va conduciendo a la situación de un sistema de salud que está tratando de paliar una cantidad de problemas que tiene nuestra sociedad que son de fondo, ¿no? Que son problemas realmente estructurales, el tema de salud mental, muchas cosas. Bueno, Luis Fernando es una autoridad en los temas precisamente de la salud mental. Pero creo que hay preguntitas interesantes por aquí. Hay unas preguntas muy buenas, muy buenas. Entonces, bueno, comencemos con Daniel Felipe Muñoz. Dice, qué gusto poder conocer a la doctora Dione. Qué claridad, sí, totalmente, qué claridad en sus pensamientos, y es una majestuosa oratoria, sí, totalmente de acuerdo, eso sí, lo tenemos clarísimo. Muy bien, Daniel. Florecita Bello, no, a ti, Mido, muy bien. Florecita Bello Vargas nos dice, ¿por qué no aprovechamos el momento para pedir la revocatoria de la ley 100 y tengamos régimen especial como los militares, donde están nuestras agremiaciones sindicales? Sí. Por no tener quien defienda nuestros derechos, estamos y seguimos estando mal. Total, ¿no? Florecita tiene toda la razón. Hace un rato Luis Fernando lo decía, nosotros podemos hacerle muchas críticas a Estados Unidos. Yo soy muy, muy crítica a su modelo de desarrollo, a su modelo de consumo, a sus problemas también de salud mental, a su locura por las armas, pero una cosa que sí es evidente en Estados Unidos es que trabajadores de la salud, policías, bomberos, defensa civil, todas estas personas que ya nos contaba Luis Fernando, tienen una serie de prerrogativas, no solamente un sistema laboral excelente, muy bien pagados, sino que tienen prerrogativas, beneficios, bonificaciones, incentivos, ¿no? Porque son personas que además se arriesgan para salvar a los demás. Son muy educados, hay casos de exceso de fuerza, hay casos lamentables también en este país, numerosos, pero al mismo tiempo hay muchos casos positivos en donde reciben muchísima ilustración y formación, capacitación permanente. Lo que quiere decir que si los países quieren, pueden tener unos regímenes especiales para trabajadores y trabajadoras de la salud, para maestros y maestras. Miren, esa es la otra tragedia de nuestro país. Los maestros y las maestras que ahora les tocó asumir la virtualidad y a ellos les toca pagar el servicio de internet, les toca pagar el servicio de energía, estar en su casa trabajando normalmente, pero la hora cátedra sigue congelada en el mismo valor, esa no se incrementó.
¿no? Y probablemente se incrementó su trabajo. Ese tipo de poblaciones son esenciales en un país. O sea, cualquier país que sea justo y que sea estratégico tiene que tener en sus trabajadores y trabajadoras de la salud, en sus maestros y maestras, en sus policías y militares regímenes completamente fortalecidos, porque son justamente poblaciones que tienen un valor especial por su vocación, por su servicio, por su riesgo, ¿sí? No crean ustedes que a pesar de los regímenes que tienen militares o policías, la situación de ellos es muy buena, ¿no? No, ahí también se presentan situaciones graves. Hay personas, por ejemplo, que tienen un problema de invalidez y cuál se ven para reclamarle a sus respectivas, digamos, aseguradoras y demás por esos beneficios que son por derecho, digamos que ellos los merecen, cuando son, por ejemplo, víctimas del conflicto armado, ¿no? Cuando son personas que tienen lesiones o discapacidades permanentes o discapacidades mentales. Hay una serie de situaciones que son muy graves. O pensemos, por ejemplo, en el régimen salarial de los policías colombianos, ¿no? O sea, es deplorable. O el tema del exceso de los horarios extenuantes. Estas personas tienen que estar dispuestas todo el tiempo, tener los radioteléfonos prendidos incluso cuando están durmiendo. Hay también situaciones de acoso laboral, de acoso sexual, que nunca se conocen, ¿no? Porque además son sistemas absolutamente cerrados, jerarquizados. Es muy complicado denunciar, que también nos está pasando en los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no? Una suerte de angustia a perder el trabajo, que uno comprende también, pero que digamos que esa lógica termina siendo problemática para todos, ¿no? Entonces, en estos días los escuchaba hablando en el chat sobre hacer la tutela, sobre hacer el derecho de petición, y yo sí quiero animarlos a que se organicen. La organización hace la fuerza, es fundamental, ¿no? Eso está clarísimo. Un país como el nuestro, donde nos han asesinado a líderes y lideresas sociales sin parar un solo día, porque no hemos dejado de enterrar a nuestros líderes ni un solo día, ya tendríamos que haber aprendido la lección de la unión hace la fuerza. Lo que ha matado a muchos líderes es dejarlos en el abandono. No crean que también a los líderes los matamos las comunidades cuando empezamos a atacarlos por las envidias, las rencillas, ¿no? A señalarlos, a aislarlos. No se les cree. Eso es muy grave. Entonces, lo que tenemos que hacer, por el contrario, es hermanarnos, trabajar juntos. Y cuando hay que hacer uso de los mecanismos de protección, hay que hacerlo. Y para eso también hay que hacer formación, querido Miller, querido Luis Fernando, aprovechar estas estrategias virtuales para enseñarle a la gente a hacer derechos de petición, a hacer acciones de tutela, acciones populares, acciones de cumplimiento. La gente tiene que aprender y tiene que volverse sujeto de derechos en Colombia, porque eso también nos pasa, que no nos sentimos merecedores de los derechos, nos parece que son unas dádivas, que es un regalo, que es una migaja que nos da el Estado. No, son conquistas de la humanidad y conquistas de este pueblo que tenemos que reivindicar. Y parte de reivindicar es exigir, ¿cierto? Entonces, la exigibilidad de derechos pasa porque, bueno, de pronto una persona que teme alguna represalia puede poner la denuncia y lo hace de manera anónima, pero lo puede hacer y tiene que hacerlo. Y todos, entre todos, si hay un malestar de un colectivo, pues es mucho más fácil que llegue el derecho de petición firmado por 10, por 20, por 30, a que llegue por uno que va a ser señalado, ¿cierto? De gran valiente, pero que termina siendo castigado porque tiene la osadía de oponerse a todo un sistema. Entonces, por eso la unión hace la fuerza. Colombia tiene un pésimo indicador en los rankings mundiales de persecución y asesinato a líderes sindicales, ¿no? Y realmente los sindicatos son fundamentales. Preguntemos para los europeos qué ha sido la historia del sindicalismo, que no es cosa distinta a todas sus conquistas laborales. O sea, todo ha sido gracias a los sindicatos, a su sacrificio, a su trabajo, a su compromiso. Entonces, lo que tenemos que hacer en Colombia es seguir fortaleciendo la organización social, que este distanciamiento físico en el que estamos por la cuarentena no nos aísle de las causas colectivas que tenemos que seguir como pueblo, ¿no? Porque fíjense que hay unos actores que siguen avanzando sus intereses. En estos días nos hablaban, por ejemplo, de la Anglo Gold Ashanti y la pretensión que tiene de hacer minería en Jericó, ese municipio tan precioso, cuna de la madre Laura Montoya, y cómo se la pasan dividiendo a la comunidad, ¿no?
conquistan al rector del colegio diciéndole que le van a ofrecer un curso de pre-IFES y un curso de inglés para sus estudiantes y le piden unas listas al rector en donde se indique si la familia de los jóvenes está de acuerdo con la minería o no, ¿no? Para que mande a la empresa a ver a quién le dan el curso de inglés y a quién le dan el pre-IFES, tratando de hacer esa inteligencia, pero también dividiendo a la comunidad. Y los del fracking siguen su trabajo, ¿no? Los del fracturamiento hidráulico, a ver cómo dañan el país, y los del glifosato también cómo retornan a fumigar los cultivos de pancoger y a fumigar los ríos y a fumigar a la gente y a generar toda suerte de problemas, de malformaciones genéticas y demás situaciones de cáncer, porque ya se sabe que el glifosato, lo dijo la Agencia Internacional del Cáncer de la OMS, es una sustancia potencialmente cancerígena clasificada como 2A. Entonces, nosotros realmente lo que tenemos es que organizarnos, ¿sí? Y trabajar unidos y dejar esos egos de lado. Este es el último mensaje que les quiero dejar esta noche. Depongamos, por favor, los egos. Miren, los egos nos han hecho un daño enorme a los movimientos, a los partidos alternativos, movimientos diferentes que quieren generar cambios, pero esos egos nos llevan por un muy mal camino. Lo que tenemos que hacer es entender que estamos de paso, todos los seres humanos, y que tenemos que servir y entregarnos en el presente, en el ahora, y entender que cuando nuestra organización crece y todos pueden asumir vocerías, liderazgos, tener ideas y esas ideas ser valoradas, todos como sociedad vamos para adelante. Pero si empezamos a atacarnos entre unos y otros, fíjense que eso también responde a una estrategia del divide y vencerás. Y nos atacamos entre nosotros, y los otros, en cambio, siempre actúan muy unidos, trabajan muy unidos y muy junticos, y por eso han logrado tanto, ¿no? Se han apropiado de nuestro Estado. Entonces es momento de cambiar y de ser más estratégicos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Diani. No, nos deja sin palabras, siempre que estamos en conversación, nos deja sin palabras. Pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Con gusto. En nombre de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, queremos darte un sentido agradecimiento. Sabemos que pues ahorita estás ocupadita, pero nos regalaste un tiempo, nos regalaste tu experticia, tu conocimiento. Muchas gracias. También felicitamos por ahí a Neti Judith Sosa, nos dice, los felicito, buenos temas. Sí, muchas gracias, Neti, muy amable, qué bueno que estés conectada. Profe Lucho, muchas gracias por acompañarnos igualmente a su merced. ¿Alguna pregunta? Gracias. No, darle las gracias a la doctora Dion por su experticia, por su conocimiento, por la visión de la salud pública, cómo se integra con cada una de las profesiones también, porque claro, es como transversal toda la salud pública. Entonces es importante todos sus aportes, y la salud pública es un elemento esencial del Estado que no le ha puesto atención. Así es. Como ahí al ladito, pendiente de Luis Fernando. Muchas gracias a ustedes, a Luis Fernando, a Miller por la invitación, a la asociación, de verdad, qué alegría estar con ustedes, se me pasó el tiempo volando, fue muy agradable, y pues esperamos seguir caminando, seguir aportando, seguir sirviendo, seguir trascendiendo como seres humanos. La vida nos puso a vivir este momento, ¿no? Es un momento muy especial, y pues tenemos que hacer lo mejor que podamos. De lo que nosotros hagamos en este presente, en este ahora, depende la vida de muchas personas. Entonces tomémonoslo muy en serio y hagámoslo de la manera más consciente, más consagrada, más responsable, más amorosa, sobre todo eso, de mucho amor por la humanidad, que es lo que más necesitamos, amar a la gente, a todos, a todas las personas, por el simple hecho de ser humanos, merecen nuestro afecto, nuestra compasión, nuestro cariño, nuestra solidaridad. Un abrazo muy grande, que tengan una feliz noche. A ti, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga. Entonces mañana, Lucho, ¿no? Mañana igual vamos a tratar de estar a la hora precisa. Mañana tenemos algo muy bueno. ¿Qué tema es, Lucho? Mañana va a estar la Asociación Colombiana de Cirugía. Sí. Vamos a hablar sobre las fallas en la atención inicial del paciente politraumatizado, básicamente. Okay. Qué bien. Bien, mañana entonces tratamos de estar a las 5 de la tarde, 5 si no tenemos falla técnica. Y pues nada,
Para todos ustedes, muchas gracias. Para las personas que están conectadas, igual, un abrazo fraternal. Que Dios los continúe bendiciendo y pues nos veremos mañana, si Dios lo permite. Un abrazo. Bendiciones a todos. Hasta luego. Gracias.